La idea de esta segunda charla es tratar de hablar. Hablábamos con Liliana, con Pablo y con Gabriel, de tratar de organizar una charla que fuese ágil, corta, pero que pudiese tratar los temas más frecuentes que nosotros como pediatras vemos en los centros de salud y que de golpe con una intervención justa, rápida, con un diagnóstico oportuno, podemos modificar la evolución de los chicos en distintas áreas de su vida, o sea, mejorar el desarrollo, evitarle comorbilidades, evitarles complicaciones posteriores con patologías que son súper frecuentes y que de golpe, estando atentos a estas patologías, a saber hacer bien un diagnóstico, podemos resolver un montón de cosas. También pasa que son justo estas patologías que elegimos con Lili, de golpe no todos los médicos las manejamos de la misma manera porque hay distintas clasificaciones o distintas formas de evaluarlas, de verlas. Entonces la idea un poco fue juntar todo el material que encontráramos de cada uno de estos temas para focalizar y armar una medida, un tratamiento adecuado, una forma de diagnóstico y organizarlos todos de la misma manera en todos los centros. La idea nos parece es que, como les decía antes, somos los médicos de los centros de atención, es la herramienta que tiene un montón de gente para acceder a la salud. Entonces, un poco lo que decía ella, estar atentos en el caso nuestro a los niños en todo. O sea, el chico que va a buscar la medicación, el chico que se va a vacunar, el chico que va al control de salud, tenemos que tener, o a buscar la leche, fundamental, a buscar la leche, tenemos que estar atentos a esos chicos, tenemos que poder mirarlos, poder revisarlos, persentirarlos, mirarles los testículos, ver si tienen las vacunas, mirarles la piel, ver cómo crecen, cómo es su núcleo familiar. O sea, hay un montón de cosas que nosotros desde el centro, con una intervención muy simple, podemos hacer cosas infernalmente grandes en la vida de esos chicos. Por eso es que nos pareció importante estos tres temas. Son temas muy, muy grandes, con lo cual no podemos abarcarlos en su totalidad. Tratamos de hacer una charla ágil, rápida, divertida. Somos pediatras, se van a reír bastante. Pero bueno, es un poco la idea. Agradecerles que estén hasta ahora acá. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Derecha? La del derecho. Bueno. Matías tiene 2 años, asiste al centro de salud acompañado por su mamá por no comer, tomando apenas solo lácteos. En los 3 o 4 meses previos notaban cierta palidez, aunque para ellos siempre fue pálido. No presentaba fiebre, tos, diarrea, ni vómitos, ni ningún otro síntoma. Su actividad era aparentemente normal. Nacido de 37 semanas, peso normal al nacimiento, lactancia materna hasta el 6º mes. Desde entonces toma leche de vaca entera. Desde el año come escasa carne y dieta poco variada, como el resto de la familia. No sigue controles de niño sano. Sí acude ocasionalmente al pediatra en procesos agudos. Ya una vez en la guardia le dijeron que se tenía que hacer algún análisis. Vacunación incompleta por decisión propia. No hay antecedentes significativos. En la exploración física notamos que tiene un peso en un percentilo 25, una talla en un percentilo 75 y una TA de 156. Tiene una palidez intensa de piel y mucosas, tiene un soplo sistólico 2-3, sin ritmo de galope, no tiene patomegalia, tiene una faringe hiperémica, una glositis y el resto, la verdad que está todo bien. ¿Qué nos parece a nosotros cuando vemos a este paciente en un centro de salud? Bueno, acá es claro que estamos con un síndrome anémico. La realidad es, ¿por qué elegimos este tema? Porque que te llegue un chico en esas condiciones, llegamos recontra tarde. La anemia es una patología de alta prevalencia y dentro de las anemias, la prevalencia mayor es de la ferropénica. O sea que la causa más frecuente de anemia en la edad pediátrica y sobre todo en poblaciones menores de 2 años es la ferropénica. Entonces ahí está el motivo de la elección del síndrome anémico y podemos hacer muchas intervenciones precoces. Bueno, esto es un dato no menor, los primeros 2 años de vida es un momento crítico en todo niño. Está muy en auge el tema de los primeros días, en donde hablamos de la etapa preconcepcional,
durante la gestación y durante los primeros 2 años de vida del niño, como etapas o periodos ventana donde podemos hacer grandes cambios a futuro. Esta etapa tiene un riesgo elevado de ferropenia y los daños que ocurren también en esta etapa son en su mayoría irreversibles si no intervenimos. ¿Por qué? Porque es la etapa de alto crecimiento, una velocidad de crecimiento muy elevada, donde hay un consumo elevado en el hierro corporal, porque hay un escaso ingreso, ya sea porque son chicos que no tienen una alimentación con calidad, variedad adecuada, donde la incorporación de la carne es muchas veces por decisión de los niños de no querer porque mastican y la textura no les gusta. Entonces las familias que tienden a darle lo que le gusta y termina siendo una dieta muy limitada, y porque hay naturalmente pérdidas invisibles, microscópicas, sobre todo en el tubo gastrointestinal, que son como microhemorragias que no se detectan. Es así que la disminución del hierro en el cuerpo produce lo que se llama la anemia en su tercera etapa en la evolución del déficit de hierro. ¿A qué llamamos anemia? Para que nos quede a todos la misma definición, porque hubo varias para los pediatras, hubo varias modificaciones a lo largo de los años. Nosotros, que somos ya pediatras de la vieja escuela, teníamos un valor de hemoglobina y de hematocrito para cada etapa del primer año de vida que iba variando. Hoy, para la Organización Mundial de la Salud y para la Sociedad Argentina de Pediatría, se consensuó que anemia sería la disminución de la masa del glóbulo rojo y o la concentración de hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar de la media para la edad del sexo. Esto, resumen, significa hemoglobina menor de 11, hematocrito menor de 33 y volumen corpuscular menor de 70. Y les muestro el consenso de deficiencia de hierro y anemia ferropénica que emitió la Sociedad Argentina de Pediatría. Acá está. Y una guía de prevención, diagnóstico y tratamiento, que lo que vamos a hacer hoy es en base a esta guía. O sea que en el 2017 se produjo este cambio. Antes nos manejábamos con una guía que databa del 2009 y por eso no están todos los pediatras al tanto de estos cambios. Y es por eso que elegimos este tema como para consensuar y decir, hagamos todos lo mismo. Bueno, anemia no es lo mismo que déficit de hierro. Dijimos que puede haber anemia de otras causas, pero es la más frecuente y la más prevalente. Para que entiendan, hacemos un breve resumen. Tenemos por un lado el hierro circulante, que se encontraría en la hemoglobina. Por el otro lado tenemos el hierro de depósito, que va a estar en el hígado, el hueso, el vaso, y se encuentra en forma de ferritina. Entonces, cuando nosotros tenemos que el hierro circulante o sea, la hemoglobina disminuye a los valores que mencionábamos en la anterior diapo, se produce, o sea, el déficit produce la anemia. Pero la anemia puede ser con la disminución del hierro de depósito, entonces esa es la anemia ferropénica, que es la más frecuente. Pero también hay otro tipo de anemias, que son las que mantienen los niveles de ferritina normales y son anemias no ferropénicas. ¿Estamos? Hay 3 estadios en el déficit de hierro. Ya de por sí, la deficiencia de hierro trae una patología totalmente separada de lo que es la anemia, ¿sí? El déficit de hierro en la población trae enfermedades de tipo que comprometen el sistema, o sea, la población pediátrica, el sistema nervioso, porque hay un gran desarrollo en este sistema, digamos, para redundar, y puede provocar síntomas sin tener anemia de, por ejemplo, déficit de atención, hiperactivos, trastornos del aprendizaje.
puede provocar trastornos endocrinos, trastornos en el desarrollo y todavía no tener la manifestación de la anemia, puede provocar trastornos gastrointestinales, como por ejemplo disminución de las vellosidades intestinales o acloridria, puede provocar trastornos en la piel y trastornos en las uñas, piel seca, pelo ralo, caída de pelo, las uñas en forma de cucharita, coiloniquia se llama eso, y no tener todavía una manifestación de anemia. Esas serían las entidades de ferropenia pura. Entonces, lo primero que ocurre cuando tenemos déficit de hierro es disminuye los depósitos de hierro, disminuye la ferritina y eso es un valor que se encuentra entre 15 a 150 nanogramos por mililitro. Y sobre todo, esto es el primer paso donde no va a estar reflejado en un análisis común. O sea que uno, cuando sospecha déficit de hierro, tiene que pedir este análisis, esta química, digamos. El estadio 2 disminuye el hierro circulante y es el que se ve reflejado en el porcentaje de saturación de la transferrina. Esos valores, generalmente los chicos que tienen déficit de hierro, están por debajo de 20. Y disminuye la ferremia, que no es un parámetro que nosotros utilicemos mucho como análisis porque es muy fluctuante. Entonces no nos va a dar un parámetro de ferropenia real. Y el último estadio es la aparición de la anemia. Entonces ahí disminuye la hemoglobina a valores menores de 11, como decíamos, el volumen corpuscular, que va a ser por debajo de 70. Las manifestaciones clínicas de la anemia, y esto es lo que quiero que les quede súper claro, son tardías. Entonces nosotros tenemos que sospechar una enfermedad sin tener manifestaciones clínicas. El pacientito que nos llega a la consulta, ya llegamos recontra tarde y perdimos oportunidades de evitar esa anemia severa que tenía. Las manifestaciones clínicas son variadas, pero tengan en cuenta que una anemia leve es subclínica, no va a tener ninguna manifestación clínica. Para que aparezcan signos de anemia, como son la pérdida de apetito, el cansancio, la palidez, la irritabilidad, trastornos, o sea, hipersomnia, incremento del sueño, mareos, trastornos en las mucosas, los hábitos de pica, que comen tierra o comen hielo. Para que aparezca esto tenemos que tener una anemia moderada. Para hacer una anemia moderada tenemos que tener valores de hemoglobina por debajo de 7, ¿sí? O sea, ya llegamos recontra tarde, estamos hablando de que anemia es menor a 11 y con síntomas estaríamos ya menos de 7. La Argentina es un país para la Organización Mundial de la Salud que tiene una prevalencia moderada. Nosotros en Argentina tenemos mucha variedad de norte a sur, entonces el promedio nos da moderada, pero hay sectores en la República Argentina, sobre todo el noreste argentino, donde tenemos prevalencias de graves. Para que sea una prevalencia grave significa que el 40% o más de la población pediátrica tiene anemia. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? Bueno, el método diagnóstico es por sospecha. Ya vamos a hablar de cuáles son los factores que con los cuales vamos a sospechar. Pero puede ser la sospecha clínica, que me voy a detener después, que puede ser por sintomatología, por pertenecer a un grupo de riesgo o un hallazgo casual. Fue a la guardia, como nuestro pacientito, lo revisan, le hacen un análisis común para ver si había un proceso infeccioso agudo o riesgos de infecciones severas, y seguramente el pediatra ese que le dijo usted va a tener que ir al centro de salud para hacerse unos análisis, ya detectó una anemia. Entonces fue un hallazgo casual. Entonces tenemos que confirmarlo por laboratorio. ¿Qué pedimos en el laboratorio? En el laboratorio vamos a pedir un hemograma completo con recuento de plaquetas, y en el hemograma completo ya tenemos estos 3 datos, que son la hemoglobina, el hematocrito y el volumen corpuscular. Y siempre pedir una función hepatorrenal, porque hay otras causas de anemia, que no me voy a poner a detallar porque si no, no terminamos más, pero que nos da la función renal y la función hepática. Cuando tenemos estos cuadros, tenemos que pensar en diagnósticos diferenciales. ¿Cómo es la anemia ferropénica? Es microcítica e hipocrómica.
Microcítica, ya la tenemos por la definición, volumen corpuscular medio significa que el volumen del glóbulo rojo es chiquitito, ¿sí? E hipocrómica, porque la hemoglobina, que es el que da el color al glóbulo rojo, está disminuida. Entonces se llaman anemias microcíticas hipocrómicas. Hay otras enfermedades que la producen, talasemia es una de ellas, pero acá la diferencia va a estar en el laboratorio. En la talasemia, cuando uno sospecha, se pide un estudio especial que se llama electroforesis de hemoglobina, que es un análisis bastante frecuente. Pero hay otro dato que está en el hemograma común, que nosotros no le damos mucha bolilla. Es este famoso índice de, ya ni me acuerdo cómo es, de la curva del glóbulo rojo, no me acuerdo bien cómo es la sigla, y que en la talasemia va a estar normal. Y en las anemias ferropénicas va a estar muy elevada. Y lo tenemos en un hemograma común, no tenemos que pedir un estudio especial. Y las inflamaciones crónicas, la diferencia es que vamos a tener ferritinas normales o altas. Bueno, acá es el punto principal. Ya dije que si llegábamos al tratamiento de anemia llegamos tarde. Lo que más quiero hacer hincapié posterior es todas las medidas de prevención. Pero bueno, tenemos un chico que es el caso que vino a la consulta que tenemos que tratar. ¿Qué tenemos en el centro de salud? Sulfato ferroso, ¿sí? Que no tiene que faltar el sulfato ferroso. El sulfato ferroso es barato, es de buena absorción y la K, para ser pediatra, siempre decimos tenemos que saber regla de 3 simples. No hay pediatra que no use la calculadora, o mentalmente, como decía el doctor Bigliere, me dice, ¿qué haces con esa calculadora? Pero siempre usamos la calculadora porque todo lo tenemos que calcular por el peso. La dosis tratamiento son 3 a 6 miligramos kilo día. Tienen que saber que 1 mililitro de hierro tiene 25 miligramos y que 1 mililitro son 20 gotas. De ahí calculamos la cantidad de gotas que le damos a los chicos. El tratamiento tiene que ser acompañado de conductas que tienen que ver con la alimentación, porque si se dan con alimentos que interfieren en la absorción, no vamos a tener buenos resultados. Entonces siempre se le dice a la mamá que hay que darlo con algún juguito de naranja, exprimido, si quieren, y tiene que estar separado de las comidas, por lo menos 30 minutos antes de comer o 2 horas después de las comidas. Y tomarse el tiempo suficiente, y acá es lo más importante, porque el éxito del tratamiento va a depender de todo lo que nosotros transmitamos de la importancia de hacerlo, porque esto no es una otitis que tome el antibiótico 8 días y se terminó. Esto es un tratamiento que no se va a terminar en 8 días, que lo vamos a tener que seguir a largo plazo y que va a tener que ser recitado para ir viendo los controles. Entonces, el tratamiento se realiza control de laboratorio mensual hasta llegar a los valores deseados. Cuando hay buena respuesta, sube por lo menos 1 punto la hemoglobina y 1 punto el hematocrito cada mes, ¿sí? Y el tiempo de tratamiento total será el doble el doble del requerido para alcanzarlo. Yo llegué a 3 meses, ahí llegó al valor de 11, entonces voy a usar 3 meses más de tratamiento para completar el tratamiento definitivo. Y no se termina ahí, porque después le tengo que dejar por lo menos 6 meses más tratamiento con hierro profiláctico, ¿sí? Entonces no es sencillo lograr esto, ¿sí? Porque lo que más nos cuesta en los centros de salud es la constancia en el cumplimiento de tratamientos a largo plazo. Con ayuda de Fran, hicimos como una notita modelo que tendría que llevarse todo paciente cuando le damos las indicaciones. Siempre preguntar, por favor, si leen, ¿sí? Porque yo me encontré con la sorpresa, por lo menos, no sé, en las zonas donde estoy yendo, que hay mucha gente analfabeta, ¿sí? Si no lee, son dibujitos. Y si no, le preguntan, ¿hay alguien en casa que lea? Siempre hay alguien que lee por ellos, ¿sí? Su hijo tiene anemia ferropénica, que consiste en una disminución de la hemoglobina. Hay que explicarles qué es la hemoglobina, que es un componente de los glóbulos rojos. Para poder producir hemoglobina es imprescindible que el organismo disponga de suficientes depósitos de hierro. Por eso es importante que reciba el hierro por boca, que se tome la medicación preferiblemente separado de las comidas, con agua o jugo exprimido. La vitamina C facilita la absorción del hierro, no con leche. Generalmente tenemos poblaciones donde
toman leche, litros de leche, porque el nene no come, le doy la leche porque me aseguro que coma. Así es la rutina de la alimentación. Debe tomar, y ahí tenemos que poner la cantidad de mililitros 2 veces al día, es lo ideal, se puede hacer 1 vez al día, y debe continuar hasta que le indiquemos que tiene que dejarlo. En un mes controlaremos con otro análisis. Esto es muy importante decirle, usted no debe dejar de tomar el hierro hasta que yo le diga no lo tome. Porque la típica, cuando uno empieza a interrogar, dice, no, se le terminó el frasquito y ya está. ¿Sí? Entonces, no, digámosle eso, usted no deja de tomar hasta que yo le diga que no lo haga. Controlamos mensualmente con otros análisis, le damos algunas indicaciones en la alimentación para asegurarnos que a partir de ahora su alimentación tenga suficiente aporte de hierro. Es recomendable comer carne roja, si tiene más de 2 años puede comer morcilla unas 3 veces a la semana, no tomar más de medio litro de leche por día y otros productos lácteos, yogures, postres de leche, porque la leche dificulta la absorción del hierro. Hay otros alimentos ricos en hierro, como las legumbres, lentejas, arvejas, los cereales del desayuno enriquecido, y hay una ley que enriquece la leche entera con hierro y enriquece las legumbres, pero nunca es lo mismo, ¿sí?, que el hierro cárnico, ¿sí? Entonces es muy importante esto de que ingieran carne. ¿Qué debemos pensar ante el fracaso terapéutico? Por un lado, la falta de adherencia al tratamiento, que es lo más frecuente. Cuando algo no funciona en el tratamiento es porque la mayoría de las patologías es porque algo no se hizo como se tenía que hacer, no porque falla en sí el tratamiento. O error en el diagnóstico, que es la segunda causa. La falta de adherencia es porque se olvidan, el niño no lo quiere tomar, lo vomita, tiene cólicos, se constipa. Y los errores diagnósticos, como dijimos, talasemia, déficit de folato, inflamación crónica, que ahí entra celiaquía como una de las enfermedades más prevalentes. Esto de la falta de adherencia va agarrado de la mano de la importancia que tiene para el pediatra y el equipo de salud. Si para el pediatra no es importante, menos va a ser para la madre. Entonces, con la seguridad con que se lo transmita el pediatra, es el éxito del tratamiento, y que el pediatra se acuerde que Juancito está recibiendo en hierro y que tiene que venir a control en un mes. Si no viene, hay que citarlo nuevamente, ¿sí? Y después, bueno, ya hablamos de las otras enfermedades, hay que pedir estudios complementarios, sangre oculta en materia fecal, examen parasitológico, que también es una enfermedad crónica muy frecuente y que lleva a déficit de hierro, orina completa para infecciones crónicas, anticuerpos para celiaquía. Prevención de la anemia ferropénica es lo más importante, y esto es lo que nos tenemos que llevar. Hay mucho para hacer antes de que aparezca anemia. Son 3 pilares: conductas perinatales, conductas alimentarias y conductas farmacológicas. Conductas perinatales. Las conductas perinatales es la suplementación de hierro en el embarazo, porque es una etapa donde hay un alto consumo, y la anemia en la embarazada junto con el niño son los que más tienen prevalencia. Una madre anémica va a tener niños anémicos, ¿sí? Y ligadura tardía de cordón, que es una práctica que es la regla que por lo menos 3 minutos posteriores a la salida, al parto, digamos, se hace el clampeo de cordón, y eso termina de aumentar los depósitos de hierro en el niño recién nacido. Conductas alimentarias, esto es muy importante, la lactancia materna exclusiva, porque la leche materna tiene una disponibilidad mucho mayor de hierro que cualquier otro tipo de lácteo. Y el inicio de alimentos ricos en hierro a partir de los 6 meses. Y acá quiero tomarme un tiempito, porque cuando uno lo cita al niño a control a los 6 meses, se tiene que tomar todo el tiempo necesario para explicarle que el inicio de las papillas no es con calabaza, zanahoria y banana y manzana. El chico viene al mes naranja, patas amarillas de caroteno. Se incorporan las carnes, ¿sí? Hay como un desconocimiento de que la carne se incorpora tardíamente, y la carne se incorpora a los 6 meses. Se incorpora carne de vaca, carne vacuna, el pollo, el cerdo bien cocido, o sea, los cortes magros como el carré, el lomo de cerdo. Eso tiene, la población de acá tiene mucha accesibilidad al cerdo, a veces mucho más que la carne. Entonces hay que enseñarles cómo cocinarlo, que se puede cocinar inclusive
uno de los métodos que yo utilizo mucho es el tema de envolverlos en aluminio y meter todas las verduras y la carne. Eso se hierve y se desmenuza, se puede picar chiquitito porque lo podés mezclar con las verduras. Entonces, hacer mucho hincapié en la incorporación de carne a los 6 meses. Y conducta farmacológica, que esto también es el hierro profiláctico. Nosotros venimos de la escuela de que todo niño cumple los 4 meses y había que darles hierro. Eso no es así, porque nos vamos a perder diagnósticos oportunos. Yo le estoy dando hierro profiláctico a un chico de 4 meses que por ahí ya tiene una anemia, entonces me quedo corta, porque no es lo mismo el hierro profiláctico que el hierro tratamiento. Entonces, hay una norma, que es la que queremos nosotros implementar, en la cual el hierro profiláctico se utiliza en algunos chicos. ¿En quiénes no vamos a utilizar hierro profiláctico? En el niño sano, de término, que se hizo ligadura tardía de cordón, que eso tiene que estar en la libreta sanitaria si tuvo o no ligadura de cordón tardía, que se alimentó a los 6 meses con una alimentación variada, ¿está? Y que no hay ingesta de leche de vaca sola en su alimentación. Viene aumentando bien, ese chico no va a recibir hierro profiláctico. ¿Y cuáles son las conductas farmacológicas? Entonces, acá lo voy a poner todo para que veamos. Separé en 3 grupos. Por un lado, el recién nacido de riesgo. El recién nacido de riesgo es el prematuro o gemelares, el bajo peso al nacer, el que tuvo hemorragias en el periodo perinatal. Ese chiquito tiene que recibir desde el mes de vida hasta los 18 meses y a 2 miligramos por kilo, no a 1, como previamente lo hacíamos. Ese hierro va a tener que ser dado todos los días, más o menos al mismo horario, para que la madre tenga la rutina de hacerlo. Y acá tenemos que tomarnos todo el tiempo del mundo para darle a la madre las indicaciones. El niño de término con factores de riesgo, que sería aquel, por ejemplo, que hablamos de leche de vaca sin fortificar, que toma pura leche, o que tiene patologías crónicas que tienen riesgo de perder hierro. Entonces en ellos le vamos a dar desde los 4 meses a los 12 meses 1 miligramo por kilo. Y después tenemos al chico también de término, sin riesgos perinatales, pero ¿qué pasó? Se alimenta a pecho, que recibe alimentación inadecuada, insuficiente, no come hierro, toma solo teta, tiene 10 meses y no come, ese chico tiene que recibir hierro profiláctico. Acá hay que hacer mucho hincapié para que trabajemos con las nutricionistas en el centro de salud, para que instruyan a las madres cómo hacer para que un chico que no le gusta la carne empiece a comer carne. Estos chicos tienen que recibir a partir de los 6 meses, que es el momento donde se incorporan los alimentos. Bueno, y esto ya lo dije, quienes no reciben hierro. Puntos claves: más de la mitad de los pacientes con anemia estarían asintomáticos. Ante la sospecha de anemia, tras una anamnesis dirigida y una exploración física detallada, solicitaremos hemograma con reticulocitos, perfil de hierro y función hepatorrenal. La anemia ferropénica suele ser microcítica, hipocrómica e hiporregenerativa. El índice de saturación de transferrina es inferior al 10%, se considera el parámetro de referencia para diagnosticar ferropenia. Si sospechamos anemia ferropénica carencial, iniciaremos el tratamiento con hierro oral. La dosis de hierro recomendada es de 3 a 6 miligramos kilo día, repartida en 1 o 3 tomas diarias. En los pacientes con anemia ferropénica es fundamental proporcionar a los pacientes información por escrito sobre el tratamiento y las recomendaciones dietéticas y garantizar un adecuado aporte de hierro tras finalizar el tratamiento. Ante un paciente con sospecha de anemia ferropénica carencial que no responde al tratamiento con hierro orales, o sea, le hacemos el control al mes y está con la misma cantidad de anemia, es necesario revisar, sobre todo, dosificación y adecuación de la ingesta, cumplimiento del tratamiento como primer medida, y luego, si esto es adecuado, si hay una enfermedad sobreañadida o diagnóstico erróneo. Bueno, segundo caso. Paciente de 18 meses que concurre al centro de salud agitado y molesto. La madre refiere que pasó una mala noche llorando como si algo le doliera, tiene tos y ha vomitado en 2 oportunidades.
Usted lo nota irritable, con tos seca persistente. Lo conoce. Sabe que es un niño nacido a término, que ha tomado pecho siempre y que desde hace unos meses ha concurrido en varias oportunidades por tos y agitación. La madre refiere que en las consultas se le indica PAF y gotitas para tomar y que funcionan bien. Al consultarlo por los controles posteriores a dichos episodios, niega haber vuelto porque ya lo veía bien. Pero siempre se vuelve a atacar. Antecedentes personales, recién nacido de término, peso adecuado para la edad gestacional, bronquiolitis al 4.º mes de vida sin internación, alimentado a pecho exclusivo hasta los 6 meses, luego alimentación complementaria escasa y fórmula. No recibe hierro ni vitaminas, sin controles de salud desde los 14 meses y con vacunas pendientes. Hermanos con patologías respiratorias similares. Bueno, típico de guardia del centro de salud, ¿no? Típico. Estamos frente a síndromes respiratorios obstructivos, ¿sí? Dentro de los síndromes respiratorios obstructivos, son síndromes de dificultad respiratoria, tenemos que, en función de los síntomas, empezar a evaluar si son dificultades altas o dificultades bajas. Todos estos, ahí estamos, son todos sintomatología referida al árbol bronquial, como pueden ser tos, respiración prolongada, estridor, agitación, sibilancia. O sea, hay una serie de síntomas que uno empieza a pesquisar y es importante empezar a pensar si esto es algo alto o es algo bajo. Dentro de las dificultades respiratorias altas, por lejos las más frecuentes son las laringitis, hay otras como las epiglotitis o los cuerpos extraños en vía aérea superior, y tenemos también los cuadros respiratorios bajos, que en esta época del año son súper frecuentes, dentro de los cuales los más frecuentes son los cuadros bronquiolíticos, las bronquitis obstructivas recidivantes o las neumonías. La idea es ponerles unos audios de distintos tipos de pacientes con dificultades altas y bajas para que empecemos a notar un poco cuál es cuál. Lili, ¿vos lo sabés desde ahí? No, aplica. ¿No? Ahí tenemos un bebé chiquitito, tranquilo, durmiendo, que hace un ruidito como cuando le entra el aire, ¿no? No tose, descansa, tiene un chupete puesto. Ah, me sé ya. Tos ronca, tos difónica, le duele cuando tose, por eso llora. Y este chiquitín descansa plácidamente, duerme, pero hace un ruido cuando respira, básicamente. Ese es el típico consulta de guardia, falso cruz. Estridor inspiratorio, bien característico. Está descansando, está tranquilo, pero hace un ruido, ¿está? No está agitado, pero hace como una cosita ahí. Todos estos son dificultades respiratorias altas. Lejos, lo más frecuente de dificultades respiratorias altas son las laringitis. Las laringitis pueden ser procesos virales o procesos espasmódicos o hasta alérgicos, y siempre son de característica aguda. De golpe estaba espléndido y hace ruido cuando entra. Y la consulta de guardia se está ahogando. No se está ahogando porque estaba dormido, estaba tranquilo, pero hace ruido cuando respira. En general los procesos virales son bastante más complejos porque tienen fiebre, el estado general es malo, duran mucho más y pueden ser procesos mucho más obstructivos, ¿sí? En cambio, los procesos espasmódicos típicos de la madrugada, llueve, cambió la luna, hace frío, hay humedad, el chico se ahoga de noche. Esos en general resuelven bastante más fácil. Todos tienen lo mismo, una ansiedad muy fea, genera mucha angustia en la familia y la característica es la tos difónica, la tos ronca, la famosa tos de perro. Yo le digo de foca porque para mí son focas, no son perros. Genera dolor, les duele. Las mamás te dicen, toses como que algo le duele porque y se agarra el cuellito y es real, ¿sí? El tratamiento lejos, lo primero que uno tiene que hacer es brindarle confort a ese bebé. Todos los bebés que lleguen por lo que sea con tos, agitación, uno lo que tiene que hacer como pediatra, como médico, como enfermero, como lo que sea, es relajar a ese bebé, darle confort. No se lo saco a la mamá, se lo dejo a la mamá, la acomodo a la señora. Quédate tranquila, vení, sentate con tu bebé,
y empezamos a evaluar ciertas cosas. Lo que hacemos en general con las dificultades respiratorias altas es hacer nebulizaciones con solución fisiológica y budesonide. Usamos una gota kilodosis, podemos hacer más de una, y en general por guardia lo que se usan mucho son corticoides que podrán ser orales o intramusculares, dependiendo un poco de la severidad del cuadro. En general usamos meprednisona 1 miligramo kilo día, es la dosis completa, que se la podemos dar de golpe en una, hacemos el push, y si no hacemos, lo más frecuente es la dexa intramuscular, que usamos una dosis de 0,6 miligramos kilo dosis. Hay cuadros que son bastante más complejos y más severos, y de hecho los relacionados con procesos alérgicos, los angioedemas, no responden con absolutamente nada y usamos adrenalina nebulizada. Son pacientes que claramente tienen que estar monitorizados, controlados, no es el centro de salud el lugar para hacerlo, porque podemos tener a posteriori complicaciones como consecuencia de la misma adrenalina, taquicardias, anemias, sudoraciones, desasosiegos. Pero bueno, para que tengan idea de cómo se usa, es la ampolla de adrenalina, viene 1 en 1000, uno toma ese mililitro de adrenalina y lo lleva con 9 mililitros de solución fisiológica a 10. Y la dosis que vamos a usar en pediatría es 0,5 mililitros por kilo, no pasando los 5 mililitros, o sea, uno logra hacer una dilución 1 en 1, ¿sí? No podemos pasarnos de los 5 mililitros, lo evitamos, ¿sí? Pero eso es un paciente que no se va a la casa, ¿tá? Esto es alto, ¿sí? Vamos con otro. Este es un bebé agitado, ustedes ven aleteo nasal, ven el tórax como va expandiéndose, está quejándose, se queja cuando respira. Este es un nene que tiene un tiraje subcostal claro, está taquipneico, está agitado, es un bebé internado. Estas son todas manifestaciones de dificultades respiratorias bajas. Estos nenes van a llegar en peor estado general, no van a estar bien, van a estar agitados, van a estar llorando, van a venir con historia, viene tosiendo, viene tosiendo, viene tosiendo. Le hice el PAF, le di la gotita, pero el nene no empeora, no come, lo que come lo vomita. Traten de escuchar acá, hagan la disociación, inspiración, expiración. Esto es una inspiración prolongada. El aire le entra y cuando lo quiere sacar, hace como un esfuerzo infernal por sacarlo. Miren ese tórax. Está agitado, taquipneico y encima el lado izquierdo del tórax está recontra expandido, es infernal. Este nene está pinchado, por ejemplo. Y esta es la expiración prolongada, es un ruido, es una sibilancia audible externamente. Y este nene está para el tubo, directamente. Este nene se va. Todos estos son cuadros respiratorios bajos, en donde la característica principal es que están graves, ¿sí? Los chicos están agitados, están agotados, no paran de toser. Bueno, están cianúticos, ¿no? Bien. Dentro de los procesos respiratorios bajos, las dificultades bajas, lo más frecuente en nuestro medio son las bronquiolitis y las bronquitis obstructivas recidivantes. Pero para que ustedes tengan una idea, las bronquiolitis nosotros las nombramos como el primer episodio sibilante en menores de 2 años. Son de etiología viral, hay múltiples causas virales, el sincicial respiratorio es nuestro gran amigo, la influenza, el parainfluenza, el adeno, el rino y ahora el SARS-CoV-2. Son estacionales, en general se dan en otoño y en invierno. Y la clínica característica es que empiezan con un catarro de vías aéreas superiores, al tercer cuarto día genera la inflamación respiratoria baja, ahí empieza la taquipnea, la tos, el decaimiento. En general son cuadros que empeoran para la semana y tardan en recuperar 2 o 3 semanas. Uno cuando viene una mamá que empieza a hacerle PAF, ustedes tienen que decir, mira, tranqui, vas a estar 2 o 3 semanas con los PAF. Esto no se va a ir de golpe, ¿sí? En cambio, las neumonías son cuadros menos frecuentes, en general pueden ser más severos, dependiendo de la causa. Son cuadros bacterianos en donde hay compromiso del estado general, hay fiebre muy alta y la característica es el estado general. Es un nene que está feo, un nene que no come, que está cansado, que viene con fiebre. A veces la tos hasta es muy posterior a todo esto. Son chicos que hay que evaluar, ahí sí usamos en general para hacer diagnóstico de neumonías o de bronquiolitis, la radiografía y el laboratorio son secundarios, porque el diagnóstico es clínico, ¿sí? Pero en el caso de las neumonías nos ayudan
un poco porque cuando son muy bebés, muy chiquititos, en general no vienen con el diagnóstico de neumonía. Son nenes que están en regular estado general, no se alimentan, febriles, decaídos, uno no sabe si está séptico o por dónde viene la mano. Ahí nos sirven, pero no deberíamos depender del laboratorio y de las placas para hacer diagnóstico. Entonces, ¿qué usamos los pediatras para saber qué hacemos cuando llega un chico con una dificultad respiratoria? Usamos una escala, que es la escala de TAL. Esto no es coma. La escala de TAL, la idea no es que ustedes la sepan de memoria, pero sí de golpe la idea es que esté en todos los centros de salud o en todas las guardias, como para que nosotros no estamos siempre en los centros, o no hay siempre un médico en el centro de salud. Entonces, en función de ciertos datos, que son si sibila o si no sibila, si usa los músculos respiratorios o no, en función de la frecuencia cardíaca o si está cenótico, uno puede hacer una valoración inicial de ese paciente y ver qué nivel de obstrucción o qué tipo de obstrucción tiene. Cuando evaluamos a ese paciente y el número final nos da menor a 4, es una obstrucción leve. Si nos da entre 5 y 8, es una obstrucción moderada, y más de 9 siempre va a ser severa. Entonces, ¿para qué lo usamos? Bueno, ¿qué hacemos con ese TAL? Si cuando el paciente llega al centro de salud y nosotros vemos qué frecuencia respiratoria tiene, vemos si está o no está cianótico, veo si le escucho de afuera o no la sibilancia, y veo si está agitado, si tiene tiraje o ese tipo de cosas, hago la valoración. Si ese nene tiene menos de 4 de TAL, listo, se va a la casa. Se va a la casa, le doy 2 puffs de salbutamol cada 6 horas y lo cito al control, siempre con pautas de alarma y explicando cuáles pueden ser las características de empeoramiento de ese paciente. Si inicialmente el TAL me da entre 5 y 8, es un paciente que va a tener que quedarse y vamos a hacer el famoso rescate, que ustedes ya lo saben hacer todos, pero son 2 puffs de salbutamol cada 20 minutos 3 veces, y después de lo cual se lo va a reevaluar ese paciente. Si el paciente de entrada tiene más de 9, es un paciente que está hipoxémico, necesita oxigenación, necesita internación. Voy a poner una bigoterita o voy a buscar qué artefacto en función de ese paciente le va a aportar el oxígeno que necesita y lo va a relajar, confortable. Con su mamá empiezo a hacer el rescate, levanto el tubo y llamo a la ambulancia. Cuando hacemos los rescates es recontra importante y es fundamental la técnica para cómo se hacen los PAF. Lo ideal es el salbutamol aerolizado. Sí. Lo importante es ver esto. Lo ideal sería que en todos los centros tendríamos que tener aerocámaras, porque la verdad que el PAF aerolizado es muchísimo mejor que el nebulizado, porque la nebulización parte todo, se vuela todo. Entonces, lo ideal sería tener al paciente sentado sobre su mamá, tranquilo, mirando para adelante, que alguien sujete la aerocámara. Esta es una aerocámara, la traje con pico a propósito, pero tiene máscara. Exactamente. Lo ideal sería ponerle la máscara tiene que ir desde la nariz hasta el mentón y quedar bien coaptada, no tiene que haber variaciones, por eso es que usamos siempre a la mamá y a un segundo ayudante. Entonces, la máscara está nariz-mentón, se agita el aerosol, siempre en forma vertical, ubico te lo vas a fumar. Yo lo uso, así que se los voy a hacer. Bien. Yo lo uso. La idea es, entonces, bien sujeta la aerocámara, bato el aerosol, siempre vertical, disparo y cuento 10 segundos, o si es un bebé, 6 respiraciones, vamos bien. ¿Está? Cuento, si es un nene, 6 respiraciones, vamos bien. Si no, cuento 10 segundos. Y el chiquito en el medio llora como un loco, no importa. Sacan, relaja al bebé, vuelven a batir el aerosol y vuelven a hacer el disparo y vuelven a contar los 10 segundos. No es le pongo a la aerocámara, hago chiqui chiqui, cuento hasta 10. Lo que dijo Lorena es cierto. Sáquenle la tapa al aerosol. Nos ha pasado que... No, acá el punto es, para hacer un buen rescate, un buen PAF, la máscara tiene que estar bien sujeta, tienen que bater el aerosol, tiene que estar vertical, tienen que disparar la primera vez, contar 10 segundos, sacarlo, pueden esperar entre 1 y 5 minutos para hacerle el segundo y volver a disparar. No son 2 disparos y cuento 10, ni 20. Es 1, cuento 10, relajo al paciente, espero 1 o 2 minutos y se lo vuelvo a hacer.
Todo esto es para explicar la primera parte. Seamos. Le hice el rescate. ¿Está? 2 PAP cada 20 minutos, 3 veces. Lo vuelvo a evaluar. ¿Cómo está ese chico? Vuelvo a hacerle el tal. Menos de 5 se va a la casa. Pero se va con PAP cada 4 porque ya le hice un rescate. Y lo ideal es volver a verlo dentro de las primeras 24 horas. Sigue todavía entre 6 y 8, le repito el rescate antes de hacer nada. Vuelvo a hacer el mismo rescate y después lo reevalúo. Si ese paciente ya está con más de 9, se interna, no lo espero. Llamo a la ambulancia, lo dejo con el oxígeno y lo mando al hospital. Segundo rescate hecho, lo vuelvo a evaluar. Menos de 5 se va a su domicilio, salbutamol cada 4, control en el día. Más de 6 se interna, no lo espere más. ¿Sí? Esta es la tabla que deberíamos tener en todos los centros de salud. Porque, insisto, nosotros vamos 1 o 2 veces por semana, tienen pediatra, pero el resto de los días están todos recibiendo pacientes. Para las enfermeras, el TAL necesitan el estetoscopio, ¿sí? Y el saturómetro, porque te mide la frecuencia cardíaca. Bueno. La mecánica la pueden. Se puede cantar y sumar. Esta parte la sé. Así no se aburren. Bueno, vamos a hablar, seguimos hablando. Seguimos, no, se quieren ir. Aguante, por favor. Bueno, yo un poquito quiero hacer hincapié en lo que es el tratamiento de las patologías bronquiales, ¿sí? Nuestro paciente no era una bronquiolitis, sino era, por su historia, un BOR, una bronquitis obstructiva recidivante. Es lo que tenemos frecuentemente en esta área. Bueno, entonces, me está apurando. Estos son los pilares del tratamiento, ¿sí? Confort es el pilar de todo, ¿sí? Nunca sacarle del brazo de la madre a los chicos. Cualquier situación que lo ponga irritable, que lo excite, va a aumentar la demanda del consumo de oxígeno, va a aumentar la dificultad respiratoria, se va a poner más taquicárdico y se va a poner horrible. Una laringitis empeora cuando vos lo sacás de los brazos de la madre, por ejemplo. La hidratación, la oxigenoterapia, broncodilatadores y glucocorticoides. Esta es la base del tratamiento. Vamos a hablar de la oxigenoterapia. Entonces, la oxigenoterapia es el tratamiento de la hipoxemia. Cuando un chico tiene en la bronquiolitis menor a 7 o medimos con el saturómetro y tiene menor a 91, está hipoxémico. Tratar la hipoxemia se va a hacer con oxígeno. La oxigenoterapia es una medida terapéutica que consiste en la administración de oxígeno a concentraciones mayores a las que se encuentran en el aire ambiente. No debe faltar en el CAPS. O sea, el tubo de oxígeno tiene que estar en el CAPS. Disminuye esto el trabajo respiratorio y disminuye el trabajo del miocardio. Equipo necesario que no debe faltar en el centro de salud, doctor. Además de la fuente de oxígeno, tenemos que tener un flumíter para saber cuánto le estamos administrando, el manómetro para saber si está vacío o no está vacío el tubo, humidificador, que sería lo ideal, estamos en el paraíso, tubuladuras adaptadores, tela, vamos a pedir, pero damos todo, tela adhesiva, hipoalergénica si es posible, equipo de aspiración y dispositivos para administrar el oxígeno. Esto es un apartado gigante en medicina, que es los dispositivos para administrar oxigenoterapia, pero lo resumimos en lo que vamos a usar en un centro de salud. Cánula nasal, máscara simple o máscara con reservorio. La cánula nasal se coloca en la narina del niño, siempre en brazos de la mamá, se termina adaptando, se pone contenta, gracias Cata, que nos hizo de... bueno, es un método cómodo, permite la alimentación y la comunicación, puede realizarse los PAF sin retirar el oxígeno, o sea, sigue con el oxígeno, puede comer, puede hidratarse. Y luego que tenemos en contra es que va a depender de la respiración por la nariz del niño. Si es un respirador bucal, perdimos, no nos va a servir. Y la FiO2 administrada depende del volumen del bebé, o sea, de lo que respira. Si no respira un buen volumen, no vamos a tener una fuente de oxígeno adecuada.
Después tenemos la máscara simple, donde podemos administrar más flujo de oxígeno, porque con este mucho más que 5 litros no podemos porque explota todo, se vuela todo. En esto podemos administrar más flujo y la concentración mayor de oxígeno. Es fácil de poner, desechable, no reinhala su dióxido de carbono y no impide la movilización. Se evita la resistencia nasal en este caso. Pero que provoca sensación de claustrofobia, les cuesta mucho más adaptarse a un chico chiquito a la máscara, le tienen miedo a que le tapen la nariz y la boca, y cada vez que tiene que tomar algo o quiere vomitar, tiene que sacarse la máscara. Y no nos permite aspirar las secreciones sin sacar la máscara, o sea que para hacer cualquiera de esos procedimientos tenemos que sacar la máscara. Lo último que tenemos es la máscara con reservorio. Esto hace que se logre concentraciones de hasta 80% de FIO, fracción inspirada de oxígeno, y se utiliza generalmente en un paciente más bien inestable, donde va a terminar internado, donde tiene una dificultad respiratoria importante y generalmente está monitorizado este paciente. Pero cuando tenemos un paciente así, sería ideal trasladarlo en la ambulancia con una máscara con reservorio. Es un método que aporta, como les decía, alta FIO. Bueno, acá yo les puse, vamos a poner, ay, perdón, me aceleraste y ahí está. Le puse las aerocámaras. Bueno, en realidad esto es una aerocámara, eso que le mostramos es una aerocámara. Una aerocámara es un dispositivo que tiene un sistema valvular acá en el medio, que hace que, denme un segundito así yo les explico, que hace que el aerosol que disparamos, cuando el chiquito respira, ingrese, pero cuando exhala, no vuelve a ingresar al sistema lo que exhala, sino sale por la mascarita por una valvulita acá. Entonces se llama unidireccional. O sea, sale el aerosol, entra en la boca, cuando exhala, sale para afuera. En cambio, lo que tenemos, que es lo que nos disponemos de ministerio, es esto que se llaman espaciadores, no son aerocámaras. Lo único que hace es permitir que el aerosol se reparta en forma homogénea adentro de esta cápsula y cuando respira entra, pero perdemos mucha medicación, con cada exhalación entra y sale el aire, entonces no es tan efectivo, pero para los fines prácticos es mejor que nada, digamos, y tenemos respuesta. Cuando tenemos un chico BOR y cuando tenemos un chico asmático, lo ideal es tratar de que se llegue a conseguir aerocámaras. Por ahora disponemos de donaciones de laboratorio, nada más cuando las tenemos, para darle a estos tipos de chicos. Los broncodilatadores, que es el tratamiento estándar, es el salbutamol en aerosol, es el gol estándar, porque tiene mucha mejor biodisponibilidad de la medicación que la nebulización. La nebulización podemos darla, pero tenemos mucha pérdida de medicación y nunca sabemos cuánto de la medicación recibió, porque el chico llora, no se deja la máscara, es una pelea hasta que termina de nebulizarse. Y por otro lado tenemos los glucocorticoides. La meprednisona, misma dosis que la laringitis, 1 miligramo kilo día, 1 mililitro es igual a 20 gotas, 1 mililitro de meprednisona es igual a 4 miligramos. Puse todo esto, que después esto lo van a poder leer, digamos, porque es necesario saber cuánto tiene de medicación la droga, digamos, porque una gotita es un determinado miligramo de meprednisona. Después tenemos betametasona, a 0,1 miligramo kilodosis, 3 gotas kilo día sería la dexametasona y la hidrocortisona. Bueno, esto es un poquito como para mostrarles cómo hacemos los pediatras, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un paciente de 8 kilos, calculamos, una gota es igual a 1 miligramo, decíamos que la meprednisona, 5 gotas es igual a 1 miligramo, decíamos que la meprednisona es a 1 miligramo kilo día, entonces ¿qué hacemos? El peso por 5 gotas nos da la cantidad total de gotas día, entonces podemos darlo en 24 horas o dividirlo en 12, vamos a dar 20 y 20. Es una regla que lo tiene que saber todo el mundo de los que atienden a pediatras, ¿sí? Encontraron muchos errores en la medicación de la meprednisona.
Betametasona es igual a, 3 gotitas son 0,3 miligramos, entonces son 3 gotas por 8, 24 gotas en el día nos da esto, y esto lo podemos dividir en 2 dosis o darlo una dosis cada 24 horas. Y después tenemos la hidrocortisona, que tenemos en realidad se usa 5 miligramos kilo dosis cada 6 horas, que el total de dosis día es 20 miligramos por kilo. Bueno, la bronquitis obstructiva recidivante es prevalente en nuestra población. La obstrucción bronquial del lactante y el niño pequeño es del 50% por debajo de los 3 años, o sea que la mayoría de los chicos la padecen. Más de 4 episodios sibilantes en el año, de más de un día de duración que afecte el sueño, pusimos eso, no vamos a entrar en detalles, pero hay el IPA, el índice de predicción de anemia, entonces con índice de predicción positiva. En lactantes con en niños pequeños que requieran tratamiento sintomático al menos 2 días a la semana durante más de un mes, y que hayan tenido 2 exacerbaciones que hayan requerido tratamiento sistémico con corticoides en los 6 meses anteriores. Esto es el que entra en categoría de bronquitis obstructiva. El inicio del tratamiento deberá determinarse en función de la intensidad y la frecuencia de los síntomas, con el objetivo de disminuir la morbilidad y aumentar la calidad de vida del paciente. Estos niños son chicos que faltan mucho a las escuelas, que no pueden hacer las actividades habituales, entonces pierden muchas oportunidades de tener calidad de vida. Estos niños deben estudiarse y recibir un tratamiento de mantenimiento. Lo medicamos y lo estudiamos, ¿sí? Es muy frecuente observar que los niños pequeños con sibilancias recurrentes se encuentren sobremedicados, siendo la gran mayoría una sintomatología autolimitada y de buen pronóstico. Muchos niños con síntomas leves pueden ser controlados de forma conservadora. Por eso acá el interrogatorio, el examen, el que no tengan los parámetros que cumplan como bronquitis obstructiva recidivante, no lo necesita. Y por ahí es un chico hiperreactivo postviral que tuvo una bronquiolitis y hace un mes está sibilando, que el chico come, juega, no le pasa nada, es lo que nosotros llamamos los sibilantes felices, que está pero se mata de risa. Ese chico no necesita un corticoide inhalatorio, ¿sí? El diagnóstico y el tratamiento iniciado en lactantes debe revisarse regularmente. Si el beneficio no está claro, el tratamiento debe suspenderse y considerar un diagnóstico o tratamiento alternativo. La falta de respuesta al tratamiento, me salté eso, lo dije tan rápido por apurarme, el tratamiento de la bronquitis obstructiva recidivante son los corticoides inhalatorios. Es el budesonide, 200 microgramos, el que disponemos en los centros de salud, y por suerte ahora podemos recurrir a la fluticasona más un broncodilatador de acción prolongada que se hace a través de una planilla y también se lo podemos administrar a los pacientes cuando lo necesitan. Cuando hay una falta de respuesta al tratamiento, esto es donde me quiero detener. Como la anemia, acá está la constancia de estar atrás de esa mamá, que cumpla con el tratamiento, que se lo haga todos los días, que se lo haga en forma adecuada. Entonces explicarle cuándo el bidón del aerosol está vacío, cómo colocárselo, la máscara, y que cuando está bien el chico no se lo suspenda, porque las mamás vienen con el relato, no, porque estaba bien, yo se lo dejé de hacer. Usted me dio el aerosol y vino después al mes y pico de que se le terminó el aerosol con nueva crisis, y ella, como se le terminó el aerosol, ya estaba. Entonces hay que explicarle que esto lo tiene que continuar. Y uno de los métodos es la citación mensual, verificar que el aerosol esté, si está lleno es porque no se lo hizo, si está vacío le cambiamos el aerosol para que continúe, y verificar cómo se lo haga. Entonces cuando esas mamás vienen a la consulta, uno tiene que entrenar y decirle, vos siempre venite con tu aerocámara y tu aerosol. Cuando vas a una guardia porque está atacado, llévate tu aerocámara, ¿sí? Entonces es una forma de tener un control, los médicos, de ver que esté todo en condiciones. Hay que evitar el tabaquismo domiciliario, que es un disparador de las crisis, y si el chico no responde al tratamiento preventivo o no cumple con los criterios para pensar en estos índices de predictivos de asma, entonces hay que iniciar estudios que justifiquen esta patología recurrente. Todo lactante sibilante que concurre, este es nuestro paciente, por eso lo pusimos en rojo, todo lactante sibilante que concurre asiduamente al servicio de salud debe activar alarmas en el mismo.
Debe realizarse la valoración diagnóstica del paciente, pero también el control familiar y medioambiental del niño. Acá tenemos los corticoides inhalatorios, vamos a tratar de hacerlo rapidito, después lo leerán por si no lo llegamos. Son los que, dados en forma adecuada, en el paciente que lo necesita, el cambio es abismal, ¿sí? El chico empieza a reincorporarse a sus actividades habituales, tiene menos concurrencia. Ustedes, la pregunta que siempre tienen que hacer es, ¿cuántas veces consultaste a la guardia por esto? ¿Se consulta una vez por semana? Está todo mal, estamos haciendo mal las cosas. Y la otra es, muchas mamás están acostumbradas, cuando está mal estoy usando el salbutamol, yo se lo hago, después alivia. Entonces, si uno le pregunta, ¿cuántas veces usaste el salbutamol? Y te dicen, en el mes usé como 20 veces, pero está bien. No, el índice de uso de salbutamol es el parámetro de mal control del tratamiento, ¿sí? Cuando tenemos todo bajo control, no se utilizan los broncodilatadores. Vamos al siguiente. Y el último acá. Última parte. Para mí la más divertida. Martino tiene 2 años. Concurre al centro de salud con su mamá por lesiones en cara, región flexural de los codos, de larga data. La mamá notó que las lesiones de la cara han empeorado, se rasca, le sangran, empezaron a salirle en otros lugares de la cara, en el abdomen y en la región lateral de la pierna. Los hermanos ya han tenido lesiones similares. La madre usó una cremita de los hermanos sin resultado. Tampoco funcionó la aloe vera ni la curación de palabra. Martino es un niño sano con vacunas al día que vive en una zona rural. Al examen físico, usted observa lesiones micropapulares, eritemato-costrosas, algunas melicéricas, otras descamativas y sangrantes alrededor de la boca y de la nariz. Presenta lesiones satélites en la cara y en el abdomen. Martín es un nene en buen estado general, afebril. Bien. Estamos frente a la clásica consulta de pediatría, que es la piodermitis, las infecciones de la piel y de las partes blandas. Consultas hiper frecuentes, que por eso me parece súper importante traerlas también a la charla, porque a punto de partida de lesiones muy simples, con un tratamiento muy simple lo podemos resolver. Pero este mismo tipo de lesiones, sin el diagnóstico oportuno y sin el tratamiento indicado, pueden progresar porque son todas bacterianas. Entonces podemos terminar teniendo una bacteriemia o un foco diseminado, una neumonía bacteriana, una glomerulonefritis por estreptococo, hasta hemos visto celulitis perorbitaria, una serie de cosas que, estando atento al nene que viene, como decíamos antes, al control, a buscar la leche o acompañando a la mamá porque viene a buscar las anticonceptivas, si ustedes le ven la cara lastimada, mírenle la piel a los chicos y estemos atentos a esto. Estamos hablando de infecciones de piel y partes blandas, lo vamos a hacer rápido. Todas son lesiones de origen bacteriano que se generan como consecuencia a una alteración entre la microbiota normal y habitual de la piel y la transitoria. Y siempre hay algo que genera una lesión en esa barrera epidérmica que permite el ingreso de esa otra bacteria. Siempre está el antecedente de la dermatitis, la picadura, se quemó, estaba lastimado, se rascó. Siempre hay algo sobre la piel de los bebés que hace que se faciliten estas infecciones. ¿Cómo las vamos a clasificar? Una forma piola es clasificarlas según la ubicación. ¿Qué parte de la piel está comprometida? Cuando está comprometida solo la parte más superficial, que es la epidermis, vamos a tener el impétigo o lo que nosotros llamamos cepe, que es un tipo de impétigo ampollar. Cuando progresa en profundidad y afecta a la dermis, ya vamos a tener celulitis, erisipelas, linfangitis o abscesos. Y cuando tenemos afección de los folículos pilosos y de la dermis, vamos a tener las forunculosis famosísimas, hiperamigas, y la foliculitis. Que le salen 7. Bueno, esto es para que sepan que de todas las bacterias de la piel, lejos, independientemente de la edad, la bacteria que más lesión genera es el Staphylococcus aureus. Pero ¿qué pasa? El Staphylococcus aureus siempre fue, en la época vieja, yo cuando estaba en la residencia, cayó uno raro, que no sabíamos qué tenía, hecho torta terapia. Bueno, se encontró hace unos años que hay variaciones de los estafilococos y empezó a haber un estafilococo especial que era resistente a la medicación habitual, que es el Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad. Los primeros que aparecieron raros eran los que eran generados dentro de los hospitales. Eran estafilococos normales que, por una cuestión de
resistencia antibiótica, se habían hecho superpoderosos y se morfaban a los chicos que estaban en la terapia. Bueno, ese ahora salió a la comunidad hace muchos años y lo que sabemos es que independientemente de la lectura que uno haga, del artículo que busque o de la estadística que busque, más del 50% de las lesiones en piel, hoy por hoy, las generan los Staphylococcus aureus meticilinos resistentes de la comunidad. Hagamos un comentario de Stranger Things, ¿la vieron? Buenísimo de la ¿no? Al que no la vio, véala, búsquela, pues buenísimo. Eso es lo que nos importa. Muchísimo cuidado con el Staphylometr. Bien. Vamos a ir, esta vino hoy. Bueno, esto es el impétigo. El impétigo es la epidermitis más frecuente, afecta solo la epidermis, todos los chicos tienen impétigo, es hiper frecuente, no deja ninguna cicatriz, pero puede progresar y generar lesiones mucho más severas. Por eso es que es recontra importante hacer una detección y un tratamiento en forma urgente. Lo dan los Staphylococcus aureus, muchas veces el Streptopiógenes, algunas veces el Piógenes y muchas veces, como les había dicho, el METR. Son lesiones que en general no dejan cicatriz y que se transmiten por autoinoculación. Los chicos se rascan y empiezan a salir en otros lugares. Fíjense que acá, esta nena Renata, tiene toda esta lesión acá asquerosa y tiene lesiones satélites en la naricita, acá. Si la vieran, tienen el cuellito también. Los diagnósticos de las lesiones en piel son siempre clínicos. Tenemos que mirarle la piel a los bebés. Hay que dejarlos en pañal, sacarles el pañal, mirarles la cola, los genitales, la espalda, todo. Hay múltiples lesiones, o sea, cualquier consulta de niño sano es enorme para ver. Uno puede ver 1000 cosas. La piel es una de las cosas que me parece importantísima que las veamos, las evaluemos. Son lesiones que están bien delimitadas, afectan las superficies en general expuestas, están en la cara, en las regiones periorificiales, alrededor de la nariz o de la boca. Son máculas, pápulas, se transforman en vesículas y dejan una costrita menicérica, que ahora les voy a mostrar una foto, es como una costra media amarillenta, amarronada. El tratamiento va a ser siempre tratamiento antibiótico, que podrá ser local o en algunos puntuales se hará en forma sistémica vía oral. El tratamiento local es barato, simple, lo tenemos todo, jabón blanco, Pervinox, agua de Libur, que la diluimos a los 2/3, y tratamos les tenemos que explicar, agarrar una gasita, agarrar un algodoncito, agarrar una servilleta limpia, mojala, hacer la buena dilución y mojá 2 o 3 veces por día, un buen rato, cada una de las lesiones para descostrar eso, y cuando se descostra, ingresa bien el agua de Libur, el antiséptico. Punto a favor para las cremas nuevas que estamos teniendo con antibióticos y que las tenemos también en los centros de salud por el plan Remediar, que es el ácido fusídico. También está la mupirocina, que es una excelente medicación. Esta medicación nos sirve para el Staphylococcus aureus y para el METR también. Entonces, usémoslas. Hay algunos pacientes muy puntuales que a punto de partida de un impétigo vamos a tener que hacerle a su vez tratamiento oral. Pero la verdad es que son los menos. Esto de que vienen todos los pibes que tienen 2 granos con una cefalexina encima, no tiene mucho sentido. Si hacemos un buen tratamiento local y lo podemos controlar, porque no es andá y bueno, listo, volvé la semana que viene que yo te veo. Si uno lo puede controlar, podemos evitar darle cefalexina a todo el mundo y le damos utilidad a la cefalexina, que ya prácticamente lo vamos a tener que desechar a la brevedad. ¿Qué paciente vamos con impétigo voy a tener que darle una cefalexina oral? Un nene que viene con el tratamiento local y no funciona, un inmunosuprimido, un nene que tiene extensiones grandes de impétigo en la región de la cara, un quemado que se sobreinfecta, una dermatitis muy severa. Las dermatitis atópicas generan una infección, en general hay una sobrecolonización de la piel de los atópicos y no se termina de curar la dermatitis porque está colonizado. Ahí lo podemos usar. Y hay otra entidad, bueno, ahora les cuento la otra. Estos son todos clásicos pacientes de consulta. Dermatitis atópica sobreinfectada, lesiones autolimitadas y con múltiples lesiones satélites. Estas son las costras melicéricas que les decíamos, bien periorificial. Esto lo vemos todos los días. Ahora, eso lo tenemos que tratar en forma local. Esos serán impétigos no ampollares, impétigos simple, común y corriente. Cremita, agua de Libur, se curó. Hay algunos, que gracias a Dios son los menos, que están generados por el mismo estáfilo, pero que tienen una toxina específica
que genera una epidermolisis en la piel y generan los simpéticos ampollares. El doctor Esquiafino me dice sí, porque lo vio. Estas son nenes que están en buen estado general, que empiezan con esas lesiones, y uno empieza a ver que tienen este tipo de ampollas, que cuando uno apenas las toca se destechan, se rompen. Ese se llama signo de Nikolsky positivo. Esto es un impético ampollar que yo tengo que tratar con antibiótico local, porque si no progresa a esto que está acá, que es un paciente que, si bien puede seguir estando en buen estado general y sin fiebre, está todo eritematoso, está todo rojo. Son compromisos generalizados, eritematos descamativos, se acentúan mucho más en las zonas de los pliegues y respetan las mucosas. Este es un potencial CEPI internado, ¿tá? A este nene yo lo tengo que ver, lo tengo que tratar en forma oral y lo tengo que seguir diariamente. Si no, lo tengo que mandar a internar. Yo a punto de partida, esto lo puedo zafar con un antibiótico local. Y si no, se transforma en esto. Que esto es un gran quemado, con potencialidad de vida. O sea, no es... A eso voy con el tema de piel. Miremos y controlemos las pieles. Esta es la clásica, el forúnculo. Lleno de forúnculos todos los pibes. Es una infección del folículo piloso y de la dermis. En general está generado por el Staphylo aureus y también, en este caso puntual, el METIR tiene muchísimo que ver. Son lesiones nodulares, dolorosas, que en general drenan en forma espontánea. Están en todas las regiones con mayor preponderancia seborreica, la cara, el cuero cabelludo, la región inguinal, las axilas, generan mucho dolor. El tratamiento va a ser tratamiento local, con calorcito local. A veces, dependiendo del lugar y dependiendo del tamaño, podremos tener que hacer algún drenaje quirúrgico. Y esto, como ya tiene afección de la dermis, lo tratamos, ¿dónde está? Acá está. Dermis, lo tratamos con antibióticos locales. Los antibióticos, orales. Los que vamos a usar son la cefalexina a 100 miligramos kilo día cada 6 horas, el amoxiclavulánico a 40-80 miligramos kilo día cada 8 horas, la trimetoprima sulfametoxazol a 10 miligramos kilo día cada 8 horas, o la clindamicina, raro que encontremos clinda, pero es como la última posibilidad. Y dentro de forunculosis, para no aburrirlos mucho, me parece súper importante este tema. La forunculosis recurrente es el chico o el hermano o la madre que viene todos los meses con el grano, le salió el grano. Todo el santo, o sea, es un compendio, tiene amoxis, cefalexinas mensuales. Ese paciente, él o su familia está colonizado con un METIR. Hay algún METIR de la casa, de la familia, que lo está teniendo. En alguna de esas infecciones, ese nene puede terminar con un absceso, puede terminar internado con un drenaje y con un antibiótico endovenoso. Entonces, estemos atentos al chico que viene sistemáticamente. Si no es el chico, es su hermano o es la madre. Le sacó el forúnculo acá, el nene lo tiene allá. Bueno, a ese paciente ¿qué hacemos con esa familia? Tratamos al paciente con el antibiótico oral y decontaminamos a la familia. Sacamos el germen de la casa para que no vuelva, ¿tá? Y acá hay un montón de posibilidades diferentes. La Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad de Infecto lo que hacen es baños con clorexidina al 2% para toda la familia durante 2 o 3 semanas, y la decontaminación nasal con la crema mupirocina 2 veces por día durante 5 a 10 días. Si tratamos a toda la familia, a ese nene le damos más chance de no seguir lastimándose y generándole lesiones y complicaciones. Celulitis, habíamos dicho que era una infección de la dermis y del celular subcutáneo. Más del 50% de los casos está comprometido el METIR, con lo cual acá tenemos que estar muy atentos al antibiótico porque es una lesión ya profunda. No ver una celulitis genera potencialidad de artritis, de absceso, de bacteriemia o de infección sistémica. Clínicamente son placas eritematosas muy mal definidas, calientes, dolorosas. Si están alrededor del tobillo o en las muñecas, vemos que tienen mucha alimentación articular. En general siempre hay alguna linfadenopatía regional y siempre tienen síntomas sistémicos, porque esto es algo que no se genera de un día para el otro. Hace una semana que viene con un granito, que vuelve, que no nada, y que vuelve, viene avisando, y no lo vemos, y hace esto que termina comiéndose la articulación. Entonces estemos atentos. Siempre hay un factor predisponente, como lo habíamos dicho. El tema del hacinamiento y la mala higiene
Lamentablemente es súper frecuente y es una de las cosas que pasan, pero bueno, la ausencia de tratamiento oportuno inicial también me parece importante. Este paciente, dependiendo la localización, las características del paciente y el estado general del paciente, veremos si es un paciente que va a recibir un antibiótico oral en su domicilio o se tendrá que internar. Los antibióticos que manejamos orales son la cefalexina 100, el Bactrim y la clindamicina, como veníamos hablando. Ahora, hay situaciones especiales. Celulitis de cara sin puerta de entrada o celulitis periuretaria sin puerta de entrada es un chico que tiene una lesión en otro lugar y que el bichito pasó por la sangre y se fue acá, hizo pus. Ese nene puede perder el ojo, puede ser una meningitis. Ese chico se interna, no se duda, se interna. No le doy la cefalexina y que venga cuando venga la pediatra, se interna. Muy pocos casos podemos usar un antibiótico oral, que vamos a utilizar siempre un antibiótico de mayor cobertura como el amoxiclavulánico o un acéfalo de tercera. Si no, directamente ceftraxona o clindamicina 40 miligramos por kilo endovenoso. Este último es un absceso, es una lesión delimitada y encapsulada de pus que va a tener que drenarse y agregar un antibiótico oral. Dependiendo de la característica, del tamaño, del lugar, se verá si lo hace oral o también lo hace en forma de internación. Ampicilina sulbactam a 150, Bactrim o clindamicina. Eso no siempre los abscesos se tienen que internar, depende, como les digo, mucho la característica del paciente, la edad del paciente, las comorbilidades del paciente. Y esta es clásica de guardias y de centros de salud. La celulitis de boca o la celulitis de cara que tienen un origen en la boca. Los chicos que tienen las muelas y los dientes totalmente detonados. Esto es hiperevitable y esto es recontra doloroso para el chico y termina siempre internado. Entonces, otra de las cosas que me parece súper importante y que nosotros hacemos bastante en los centros es el cuidado de la boca, el cuidado de las piezas dentarias. Enseñémosle a los chicos a lavarse los dientes. Tenemos la posibilidad, porque yo en los centros los reparto, cepillos de dientes. Están todo el tiempo con la boca detonada y vienen a buscar la Dexa y la Moxial. Le cuidamos la boca y es mejor, ¿no? Entonces, estemos atentos a esto también. Esto es un chico que se tiene que internar. Estamos terminando, salimos de las bacterias y nos pasamos a nuestros amigos los ácaros. Esto lo tenemos en todos lados, es para recordar qué es la escabiosis, la sarna, son lesiones pruriginosas crónicas, en donde siempre, pica más de noche que de día, toda la familia tiene alguna lesión o no, y viene que se rasca, se rasca, se rasca, se rasca, se rasca y se rasca. Ya no me quiere pasar más esto. Ahí está. Rápido. La escabiosis es una ectoparasitosis, es un ácaro, es un parásito que está en la casa. Brota uno, pero todos lo tienen. Lo tienen en la ropa, lo tienen en la cama, lo tienen dando vuelta. Algunos se brotó antes, otros se va a brotar después. El tratamiento lo hacen todos. ¿Dónde tenemos que buscar las lesiones de las escabiosis? En realidad va a depender un poco de la edad, pero para que tengan idea, típico, las zonas interdigitales de las manos o de los pies, las regiones anteriores de las muñecas, la región inguinal, la región periumbilical, la región genital. Siempre abran los pañales y busquen. Uno lo que hace, nosotros buscamos las manos, las zonas interdigitales, la región del pañal y las plantas de los pies. Hay túneles. Cuando decimos túneles son, ahora les vamos a mostrar unas lesiones como los lineales que se dan, que es por donde sale el ácaro, el bicho durante la noche y genera la picazón. El tratamiento es lo que me parece más importante organizar entre todos. El tratamiento de la escabiosis la tiene que hacer todo el núcleo familiar y a la par. No solo el chico que tiene la lesión, sino toda la familia. Y vamos a usar tratamientos farmacológicos, pero también tratamientos higiénico-dietéticos de todo el grupo familiar para sacar el germen de la casa, porque si no, tratamos la escabiosis y después se vuelve a parasitar, ¿no? ¿Qué tenemos de tratamiento? La permetrina al 6% en loción. El azufre precipitado lo usábamos antes porque creíamos que la permetrina en los menores de 2 meses no lo podíamos usar. Falso, sabemos que lo podemos usar. La ivermectina a 200 microgramos por kilo en una sola toma es un golazo
porque podemos evitar en los mayores de 20 kilos la loción toda la noche, el otro día. Entonces les damos un comprimido de ivermectina, dependiendo de la edad, del peso, 1 o 2 comprimidos, una sola toma y se va el bicho. Antihistamínicos orales vamos a usar porque les calma bastante, difenidraminas, fexofenadinas, carbinoxaminas, lo que podamos tener, o desloratadinas para que alivie un poco la picazón, porque no paran de rascarse y se lastiman todos, tienen lesiones por rascado. Y antibióticos tópicos en caso de que haya una sobreinfección bacteriana. ¿Están las? No está. Acá son las fotos. Interdigital con los túneles. No me quiere más, se me quiere más. Estos son los nódulos típico. Seguro que lo encuentran si abren el pañal. Plantas de los pies, las lesiones perladas, papulosas. Y esta es la típica. Esta es una paciente de Di Pietri. Este sector. Y son lesiones que las mamás dicen, no, le puse de todo y no se le fue con nada. Esta es nuestra niña. Bueno, estas indicaciones también estaría bueno que estuviesen en todos los centros igual y todos hiciésemos lo mismo. La crema con permetrina se aplica a la noche, del cuello hacia los pies, duerme toda la noche con la crema, se levanta y se baña. ¿Todos los días seguidos? No. Tenemos que buscar los días que el bicho sale a la superficie para agarrarlo. Y hay distintos esquemas. Se está usando ahora mucho el que es día 0, día 4 y día 8. Cuando yo estudiaba también me decían día 1 y día 5, día 5 y día 10, día 1, día 5 y día 10. Vamos a organizarnos con día 0, día 4 y día 8. Ahí sabemos que el bichito surge, a la noche sale, lo engancho con la crema y lo mato. Al otro día se levanta y se baña entero. Si son mayores de 20 kilos, 20, 30 kilos, le podemos dar un comprimido de ivermectina. Y punto final, no le tengo que hacer la permetrina. Entonces busco en una familia, a ver, ¿cuántos viven en tu casa? Somos mi marido, yo y los 3 nenes. Los nenes son de 5 para abajo, listo. Vos y tu marido, un comprimido de ivermectina, o 2. La ivermectina la vamos a calcular, aproximadamente es un comprimido cada 30 kilos. 1 o 2 comprimidos para cada uno, un día y punto final. El resto, todos los nenes a la par, hoy, y ustedes le van a marcar hoy, el martes y el otro domingo, van a hacer este tratamiento de la permetrina. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es toda la ropa. El bicho está en la ropa, en el pijama, en el calzón, en la sábana, en el colchón, en el sillón, en la sillita. Entonces, opciones. El que tenga un lavarropas con calor, agua caliente, 60 grados, 10 minutos, ya está. Si no, secadora, caliente, 20 minutos. En su defecto, lo que hacemos todos, indicamos todos, es buscar la ropa del niño, las sábanas, las toallas, todo lo que el chico use, frazadas, los ponemos en bolsas de consorcio negras, bien cerradas y la dejamos al sol 3 días y lo matamos. Ahogamos al bicho ahí adentro, que muera. De ahí lo lavamos y lo planchamos fuerte con plancha caliente. Los sillones, los sillitas o lo que sea, se pueden pasar insecticidas, se puede tratar de usar jabón blanco, se puede tratar de usar aspiradora y se hace lo que se pueda, ¿sí? Bueno, terminamos. Esos son todos nenes nuestros.